Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun y Mahsine Meravet atraviesan una tormenta mediática que ha captado la atención de todos. Escándalo de infidelidad sacude al mundo del espectáculo. En los últimos días, las redes sociales y medios de comunicación han estallado con una noticia que nadie esperaba. Cenk Torun, conocido por su trayectoria impecable en la televisión turca, ha sido acusado de traicionar la confianza de su pareja, Mahsine Meravet, una mujer que siempre se mostró leal y comprensiva a su lado. La sospecha comenzó cuando Mahsine compartió un mensaje en sus historias de Instagram que decía: "La verdad siempre sale a la luz, aunque duela". Los seguidores de la pareja comenzaron a especular de inmediato. En cuestión de horas, varios portales de noticias comenzaron a divulgar imágenes borrosas de Cenk saliendo de un restaurante en horas de la noche acompañado de una mujer que no era Mahsine. Aunque en un principio se pensó que podía tratarse de una colega o amiga cercana, la situación tomó un giro inesperado cuando se filtró un audio comprometedor donde se escucha la voz de Cenk diciendo: "Lo que tengo con Mahsine ya no es lo mismo. Necesito sentirme vivo de nuevo". Estas palabras causaron un verdadero terremoto emocional en su público, en especial entre las mujeres de mediana edad que siempre vieron en su relación un ejemplo de estabilidad. Mahsine, visiblemente afectada, decidió romper su silencio y declaró frente a las cámaras: "Siempre confié en él. Nunca imaginé que podría herirme de esta manera". Lo que más impactó fue la aparición pública de la mujer con la que Cenk fue visto. Se trata de una joven actriz de teatro, de nombre Elif K., quien aseguró no saber que Cenk estaba comprometido. "Me dijo que estaba solo, que su relación había terminado. Nunca quise ser la otra", confesó entre lágrimas. El escándalo creció como una bola de nieve. Mahsine eliminó todas las fotos de su perfil en las que aparecía con Cenk y dejó de seguirlo en redes sociales. Este acto fue interpretado como una confirmación indirecta de la traición. En medio de la presión pública, Cenk finalmente emitió un comunicado vía Instagram: "Cometí un error. No hay excusas. Estoy lidiando con las consecuencias y lo siento profundamente por el daño que causé". A pesar de esta disculpa, los comentarios en su contra no se hicieron esperar. Miles de seguidores expresaron su decepción y muchos exigieron que Cenk se alejara de los proyectos televisivos hasta que aclarara completamente su situación. En paralelo, Mahsine ha recibido un gran apoyo del público. Muchos destacan su valentía y dignidad al enfrentar este momento tan difícil. "No merezco esto, pero lo superaré. Me enfocaré en mi bienestar y en seguir adelante", dijo en una entrevista exclusiva a una revista de moda. Este escándalo ha generado una ola de debate sobre la fidelidad en el mundo del espectáculo y los límites de la vida privada de los famosos. La pregunta que queda en el aire es si Mahsine podrá perdonar a Cenk, o si este capítulo marca el fin definitivo de su relación. Por supuesto, no todo es tan sencillo. En un mundo en el que las figuras públicas son constantemente observadas por los medios y por sus seguidores, las relaciones personales se convierten en un campo minado. La constante exposición a los ojos del público puede generar presiones, expectativas y, a veces, malentendidos. Aunque todos sabemos que nadie está exento de cometer errores, el peso de la traición se siente mucho más intenso cuando se encuentra en el centro del ojo público. A través de los años, hemos sido testigos de múltiples escándalos similares, y si bien algunos de ellos han terminado con la reconciliación de las parejas, otros no han logrado sobrevivir a la tormenta mediática. Los casos más emblemáticos en la historia del entretenimiento nos han dejado lecciones sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la situación de Cenk y Mahsine tiene matices únicos y cada vez más personas se sienten involucradas en la narrativa de su relación. En los días posteriores a la filtración de la conversación de Cenk, los medios empezaron a especular sobre el impacto que este escándalo podría tener en su carrera. Cenk ha sido un rostro familiar en la televisión, un hombre que ha construido una imagen de profesionalismo y confiabilidad a lo largo de los años. Su participación en una serie de éxito había generado una gran base de fans, que ahora se sienten decepcionados por su comportamiento. Sin embargo, el hecho de que Cenk haya emitido un comunicado pidiendo disculpas podría ser un intento de recuperar la confianza no solo de Mahsine, sino también de su público. Algunos seguidores lo han apoyado,
reconociendo que todos cometemos errores y que la verdadera prueba será la forma en que él se enfrente a las consecuencias de sus acciones. La otra cara de la moneda, por supuesto, es la postura de Mahasine. Ella ha sido vista como una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones difíciles en medio de la tormenta, pero también se enfrenta a la incertidumbre sobre si podrá perdonar una traición tan dolorosa. Por otro lado, la joven actriz Elif K. también se ha convertido en un personaje central en este drama. Aunque su intervención en este escándalo ha sido secundaria en comparación con la de Senki Mahasine, muchos se preguntan sobre las verdaderas intenciones de Elif. Su declaración de que no sabía de la relación de Senka ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos, mientras que otros la han defendido, argumentando que en ocasiones las personas pueden caer en situaciones complicadas sin tener pleno conocimiento de las implicaciones emocionales. En el ámbito de las redes sociales, los seguidores de ambos, tanto de Senk como de Mahasine, no dejan de opinar sobre cada nuevo giro en la historia. Algunos apoyan a Mahasine, considerándola la víctima de una injusticia, mientras que otros defienden a Senk, sugiriendo que todos merecen una segunda oportunidad. Esta división de opiniones ha generado un intenso debate sobre la moralidad y el perdón en el contexto de las relaciones amorosas. A lo largo de la historia del espectáculo, hemos visto cómo algunos escándalos pueden marcar el fin de una carrera, mientras que otros, a pesar de la controversia, han logrado ser superados con el tiempo. La habilidad para reconstruir la confianza, tanto en el plano personal como profesional, es fundamental para aquellos que buscan superar situaciones difíciles y salir adelante. Para muchos, este tipo de situaciones también abre la puerta a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital. Hoy en día, las parejas famosas se ven constantemente analizadas y juzgadas en tiempo real por sus seguidores, y los actos privados se convierten rápidamente en temas de conversación pública. ¿Es esta la era de la transparencia forzada? ¿O es posible encontrar un equilibrio entre la privacidad personal y la vida pública? Son preguntas que siguen sin respuesta, pero que muchos consideran esenciales en un mundo donde las líneas entre lo público y lo privado se difuminan cada vez más. Mahasine, por su parte, ha expresado su deseo de continuar adelante con su vida. Aunque la herida emocional sigue siendo profunda, su prioridad es enfocarse en su salud mental y emocional. En las entrevistas recientes, ha dejado claro que está tomando las decisiones que considera mejores para su bienestar. A pesar de la presión mediática y la constante vigilancia de su vida privada, ella se ha mostrado firme en su determinación de seguir adelante, independientemente de lo que el futuro le depare. En los próximos días, es probable que esta historia continúe desarrollándose y que surjan nuevos detalles o declaraciones que puedan cambiar el rumbo de los acontecimientos. Lo que parece claro es que, para Senki Mahasine, este escándalo ha sido un punto de quiebre en sus vidas y será interesante ver cómo gestionan las repercusiones de sus acciones a largo plazo. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que el amor puede sobrevivir a una traición así? ¿Es posible perdonar en el mundo del espectáculo? No se olviden de suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios y compartir este video con sus amigas. Hasta la próxima, queridos seguidores.